Muy bien, vamos a meternos en la primera entrevista de este mediodía de Rico al Cuadrado en vivo por Canal 5 Santa Fe y Agencia de Noticias DERF, derf.ar. Ya tenemos en línea al diputado nacional del Partido Socialista, Enrique Esteves. Vamos a saludarlo. ¿Cómo anda, Esteves? Andrés Batistela lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto conversar con El ustedes. gusto es nuestro, Enrique. Bueno, queríamos charlar un poco de lo que está sucediendo frente a Rosario con los incendios en las islas. Estuvimos tratando el tema durante esta semana. Hablamos de la responsabilidad de los tres poderes, ¿no? Del Ejecutivo, del Judicial y, en su caso, del Legislativo. Sabemos que usted y el Partido Socialista viene insistiendo en proyectos que tienen que ver con esto, como ley de humedales y demás. ¿Qué ha pasado con el tratamiento de estas iniciativas en el Congreso de la Nación? Bueno, primero hay que marcar este tema en un marco, ¿no? Que es un tema de fondo, que en el mundo entero existe una preocupación sobre la situación vinculada al cambio climático y situaciones climáticas que estamos viendo que son ya no tan extraordinarias como pensábamos e incluso son situaciones reales que antes podíamos ver en películas. Esto es algo que evidentemente tenemos que abordar fundamentalmente de arriba para abajo, porque desde Naciones Unidas hasta las ciudades tienen que abordar la situación del cambio climático. Para eso, no solamente tenemos que tener normas, es decir, leyes que garanticen y que den un andarivel de cómo cuidar las distintas variables o variantes del cuidado del ambiente, sino que tenemos que tener políticas públicas, es decir, acciones de los gobiernos, tanto nacional, provincial como gobiernos locales, en menor medida, para tener, digamos, un abordaje de esta situación tan crítica que estamos viviendo porque es urgente, ¿no? Lo que nosotros vemos es que si bien el gobierno nacional y el oficialismo de turno no impulsa el tratamiento de una ley de presupuestos mínimos de cuidado de los humedales, lo cierto es que tampoco se está haciendo nada desde los poderes ejecutivos. Ujú. Han abandonado a la provincia de Santa Fe, no solamente en este tema, en otros también, pero no hay un trabajo coordinado entre el Estado Nacional, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Y hay instancias para poder hacer esto. Por ejemplo, el PIECAS es una instancia donde se tiene que coordinar y verificar determinadas actividades para garantizar que ese desarrollo productivo sea sustentable. Hay una ausencia total, no solamente del ministro de Ambiente de la Nación, que evidentemente vive en una actitud de improvisación permanente y donde su única reacción es acercar a la justicia federal la foto de una persona prendiendo fuego una noche en las islas, sino que también hay una ausencia de los gobiernos provinciales y de otros ministerios nacionales, como es el de la producción, el de agricultura, el de seguridad, el de justicia, que deberían estar trabajando en ver cómo contener y hacer un acompañamiento también a las distintas actividades para ir monitoreando qué es lo que se está haciendo hoy por hoy en nuestras islas. Pero acá solamente estamos hablando de un pedacito de nuestro país, ¿no? Que son los deltas de nuestros ríos. Ujú. Pero humedales hay de punta a punta de nuestro país y hay otras actividades como por ejemplo la minería o la actividad petrolera que tienen que tener un marco legal. Miren, para que ustedes tengan una idea, en los últimos días se ha vendido un salar entero en la provincia de Salta a una empresa china para explotar el litio y se vendió en $1.000 millones. De esto no hay ninguna normativa que nos permita garantizar un piso de cuidado a nuestro ambiente. Hoy la ley que garantiza, digamos, un piso de cuidado, como decía, por ejemplo, en la exploración de petróleo a nivel nacional, ese ordenamiento normativo, esas leyes son menos concretas que digamos, que las normativas internas que tienen las empresas extranjeras que exploran el petróleo. Entonces, no se está abordando este tema con la seriedad que requiere y la urgencia que estamos viviendo, sobre todo en algunas situaciones como las que se viven en estos días en la ciudad de Rosario, sino que tampoco hay una mirada a mediano y a largo plazo, donde el Estado, en todos sus poderes, ¿no? Digamos, el Estado nacional, pero también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, tienen que estar trabajando en una estrategia común de coordinación para prevenir este tipo de situaciones que generan un daño que es irreversible.
Esteves, sáqueme esta duda, porque bueno, escuché tanto del Ministerio de Ambiente provincial como nacional que no tienen poder de policía, pero sí se podría accionar a través del Ministerio de Seguridad, ¿o no? Bueno, esta es la desidia de la que te hablaba, ¿no? Parece que el ministro de Justicia a nivel nacional está más preocupado en cómo ampliar los números de la Corte Suprema, de jueces o juezas de la Corte Suprema, que en estar trabajando en temas concretos que afectan a las personas todos los días. Yo no puedo entender cómo un Ministerio de Justicia a nivel nacional no puede tener funcionarios que estén haciendo un seguimiento público de cuáles son las causas que se están llevando adelante y en qué estado de situación están. De la misma manera que el Ministerio de Seguridad a nivel nacional, que tiene a su mando la prefectura que, si bien en términos generales sabemos que nuestras islas y la hidrovía son tierra de nadie, deberían tener un plan específico para abordar y prevenir esto que está sucediendo, que son hechos delictivos. Por otra parte, el Ministerio de Producción y de Ganadería y de Agricultura y Ganadería, empezar a trabajar con los productores que están en estos lugares para hacer un relevamiento de cuáles son las actividades, de cómo se puede hacer un proceso de reconversión y de cuidado de nuestros humedales. Nada de eso está ocurriendo. Y vemos cómo un ministro nacional de Ambiente viene a comentar una realidad que ya la conocemos, pero que deja mucho que desear su trabajo cotidiano, porque en Argentina no solamente queda pendiente una ley de humedales, quedan pendientes proyectos como que tenían media sanción y que también perdieron estado parlamentario, como una ley de estudios de impacto ambiental. Queda, por ejemplo, pendiente el trabajo, por ejemplo, te doy un ejemplo que recién venimos de una actividad del sector productivo para ver cómo se hace un seguimiento de los bidones, es decir, de los envases de fitosanitarios. Hay un sinnúmero de cosas que tienen que ver con el cuidado del ambiente y de un trabajo que se tiene que hacer mano a mano con los distintos sectores de la economía y productivos para empezar a reconvertir actividades para que sean amigables o respetuosas del ambiente. Y también es un trabajo que, como te decía, lleva tiempo, porque los países que tienen un plan serio en esta materia, ese plan tienen distinto tipo de duraciones. Hay determinadas decisiones que se pueden tomar para mañana mismo, pero hay otras que se tienen que ir tomando pensando en un mediano y en un largo plazo, que a este gobierno nacional claramente le falta, y una ausencia también de un gobierno provincial, en el caso de la provincia de Santa Fe particularmente, donde la ministra, que por ejemplo tenía que ir días pasados a la legislatura, no fue a dar explicaciones sobre esto. Entonces, también hay una falta de responsabilidad de los funcionarios públicos de trabajar como corresponde en sus funciones. Claro, quería preguntarle justamente por esto, Esteves, porque nosotros también intentamos comunicarnos con Erika Gonet y no tuvimos ninguna respuesta, pero no lo quería hacer como algo, como un encono personal, ¿no? ¿Qué está haciendo o por qué está tan ausente el Ministerio de Ambiente Provincial? Bueno, en el Ministerio de Ambiente, como en casi todos los ministerios del gobierno provincial, existe la ausencia de un plan. Solamente hay una improvisación y una reacción muy pobre en términos de comunicación, de comentar la realidad cuando los acontecimientos pasan. Vienen atrás de los acontecimientos. No tienen ninguna definición de política pública, es decir, de una decisión del Estado de trabajar en este sentido. Imaginémonos que entre la ciudad de Rosario y la ciudad de Victoria no hay 1 millón de productores, por ejemplo, ganaderos. Ujú. Son muchos menos. Y entre el Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos, el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Producción, lo mismo también de la provincia de Buenos Aires y el de Nación, tendrían que tener un trabajo coordinado de evaluación, mesas de coordinación, no solamente entre los 3 niveles del Estado, sino también, en este caso, con los distintos sectores productivos. Bueno, no hay un interés real, ¿no? Ni siquiera por lo que pasa. Ustedes piensen la gravedad de esto, que tiene que ver fundamentalmente con una visibilidad que se da cuando ese humo llega a las localidades, a las ciudades, que es absolutamente tóxico, que es realmente muy malo para la salud de quienes respiramos ese humo. Pero nosotros que viajamos todas las semanas a la ciudad de Buenos Aires, muchas veces en el recorrido de esos 300 kilómetros que separan a la ciudad de Rosario con la ciudad de Buenos Aires, vemos durante esos 300 kilómetros columnas y columnas de humo que vienen del delta de nuestros ríos. Y esto es algo que nos preocupa, pero debiera ocuparnos fundamentalmente en materia de lo que tienen que hacer los poderes ejecutivos que están cruzados de brazos. Y por lógica, pedimos al oficialismo nacional
que habilite el tratamiento de una ley de protección de humedales. Es algo que nosotros necesitamos porque necesitamos cuidar nuestros recursos naturales. Primero, no rifarlos, pero sobre todo una decisión de fondo que es que si nosotros queremos que no siga un proceso de desertificación en nuestro país, que si nosotros queremos frenar el calentamiento global, tenemos que hacer un aporte y tenemos que pensar en un futuro diferente. Muchas de las decisiones que se toman hoy, de los subsidios que se dan por parte del Estado Nacional a distintas actividades productivas, son subsidios que no están pensados en términos de un futuro. Es decir, pan para hoy, hambre para mañana. Hay que tener una mirada estratégica de las decisiones que se toman para abordar la coyuntura del día a día, pero sobre todo para tener una mirada a mediano plazo, que eso es lo que no existe. Entonces, hace pocos días atrás sale informalmente, porque no ingresó todavía en el Poder Legislativo Nacional, un proyecto que surge del Consejo Federal de Medio Ambiente, es decir, que construyeron entre todos, supuestamente, los ministros provinciales de Ambiente, para cuidar los humedales. Es un proyecto que realmente deja muchísimo que desear, que lo único que tiene de protección de los humedales es el título. Y esto es algo que nos preocupa, porque cada una de estas cosas que están sucediendo, que en nuestra zona ya llevan más de 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, son situaciones que son irreversibles y que generan un daño ambiental sin precedentes en nuestro país. Esteves, le agradecemos por su tiempo como siempre, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por también colaborar en poder generar conciencia y difundir la importancia de este tema. A disposición, muy Buen amables. fin de semana, chau, chau. Enrique Esteves, diputado nacional del Partido Socialista.